Carabaño tuvo que ser el sacrificado en el cambio tras la expulsión de Kevin Becerra. Salió molesto porque es el segundo partido local que le toca salir muy pronto. Me imagino que pudieron conversar con él. ¿Cómo está Diego tras ese cambio? Sí, bueno, la idea no era sacarlo tan rápido, sino a veces son circunstancias del partido que te hace tomar decisiones. Nos demoramos como 5 minutos en hacer el cambio porque en ese momento lo coordiné para que le haga llegar información a Dani. Le hice llegar lo que yo pensaba y él me devolvió con la persona indicada lo que él decía, lo que él pensaba y casi era lo mismo. Claro. Teníamos que sacrificar a un falso 6 porque si lo dejábamos a Carabaño no teníamos ataque arriba. Y tuvo que sacrificarse Casquete y tuvo que jugar como un falso 6 y también atacar. Y por eso que en el segundo tiempo decidimos en el camerín sacarlo a los 5 o 10 minutos porque el desgaste con un hombre menos es brutal. Por eso que sacamos a Murialdo, que ya había hecho el desgaste, y a Casquete, y pusimos a Ledesma y a Robles. Entonces, eso fue lo bueno que dio resultado.